Bienvenidos y bienvenidas, queridísimos amantes de la historia. Hoy, con H de Historia, conoceremos la biografía del ilustre Aristóteles. Filósofo, matemático, astrólogo, biólogo, científico, escritor y polímata, Aristóteles es, junto a Platón, el padre de la filosofía. Indagaremos en su vida, en sus ideas y en su forma de ver el mundo. Aristóteles nace en el año 384 a.C., en Estagira, ciudad perteneciente al reino de Macedonia. Pertenecía a una dinastía de médicos ilustres, los Asclepaideos, que afirmaban descender de Asclepio, el dios de la medicina. Su padre era Nicómaco, el médico personal del rey de Macedonia, Amintas III. El rey Amintas sería el padre del rey Filipo II de Macedonia y, por lo tanto, abuelo del conquistador Alejandro Magno. Se esperaba de Aristóteles que continuara el legado familiar y se dedicara a la medicina, pero ya desde niño mostró gran curiosidad por el estudio, buscando saciar su sed por el conocimiento. Aristóteles creció en la corte macedónica hasta la muerte de Nicómaco, su padre, cuando él tenía 17 años. Entonces quedó al cuidado de Proxeno, llevándoselo consigo a la ciudad de Atarneo, ubicada en la región de Eólida. Allí Proxeno fue su tutor durante varios años. Viendo que el joven tenía un espíritu curioso y una mente brillante, Proxeno lo envió a Atenas, la cuna del conocimiento y la sabiduría, para que allí pudiera desarrollar sus estudios en la prestigiosa Academia de Platón. Por aquel entonces, Platón era un anciano de 70 años, y Aristóteles pronto se convirtió en uno de los alumnos más destacados de su academia. El propio Platón lo llamaba el lector, por su inclinación a buscar el conocimiento en los libros y formarse en los escritos. Aquello contrastaba con el resto de alumnos, ya que en la academia la formación solía ser de forma oral. Durante el periodo de su juventud, Aristóteles empezó a escribir varios diálogos. Entre estos escritos hallamos el Protéptico, una exhortación a la filosofía y uno de los más importantes de la antigüedad, pero hasta nuestros días solo han llegado algunos fragmentos. La mayor parte de los escritos de Aristóteles se han perdido. Aristóteles estudió en la Academia de Platón durante 20 años. Admiraba los pensamientos y enseñanzas de su maestro, pero a veces no compartía los mismos razonamientos. Se le atribuye una famosa frase respecto a ello: «Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad». Platón seguía una filosofía dedicada a las ideas. Era un pensador idealista. Aristóteles, por su parte, se inclinaba más en estudiar las cosas que podía ver, sentir, tocar y entender: el hombre, las plantas, los animales, las constelaciones. Después de 20 años estudiando en la academia, Aristóteles abandona Atenas tras la muerte de Platón, su maestro, y se traslada a la ciudad de Atarneo, lugar donde nació, en la actual Turquía, ya que era una de las ciudades que estaban bajo el gobierno de Hermias, quien era un viejo amigo de Aristóteles. Bajo la protección de Hermias, Aristóteles vivió en aquella región de Turquía alrededor de 3 años, primero en la ciudad de Atarneo y después en la ciudad de Aso, donde conoció a la que sería su esposa, Pitias de Aso, la sobrina de su amigo Hermias. Aristóteles, junto con Hermias y probablemente junto a otros como su sobrino Calístenes de Olinto y sus amigos Neleo de Stepsis y Teofrasto, montaron una escuela en Aso, una especie de sucursal de la Academia de Platón. El matrimonio con Pitias pareció ser uno feliz, ya que el propio Aristóteles dijo que de anciano, cuando muriera, lo enterrasen con ella. Pitias apoyaba a su marido y trabajaron en conjunto en varios estudios. Se cree que colaboraron juntos en una enciclopedia de biología marina, a partir del material que recogieron durante su luna de miel en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, e hicieron una gran colección de seres vivos. La pareja también colaboró en el estudio de la embriología. Tuvieron una hija llamada Pitias como su madre.
Se le llamaba Pitias la joven para diferenciarlas. La región de Turquía en aquel entonces se hallaba en una situación delicada, ya que se encontraba entre los reinos de Grecia y el gran imperio persa. Espías informaron a los persas de que Hermias, el gobernador, había hecho un tratado político con el rey Filipo II de Macedonia. Por ello, Hermias fue llevado a la ciudad persa de Susa, donde fue sometido a tortura para que revelara los secretos de aquel tratado. Se dice que Hermias guardó silencio y que tan solo dijo unas palabras ante el rey de Persia. Les dije a mis amigos y compañeros que no haría nada que fuera indigno o contrario a la filosofía. Hermias fue condenado a morir crucificado y Aristóteles tuvo que huir de la ciudad de Aso. Aristóteles, trastornado por el destino de su amigo, redactó un epigrama dedicado a Hermias, grabado en un cenotafio en Delfos. Un cenotafio era una tumba simbólica, vacía, como un tipo de monumento funerario dedicado a honrar a un difunto. Después de huir de Aso, se instaló en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde pasó su luna de miel con Pitias en el pasado. Allí abrió una nueva escuela. Aristóteles, que ya tenía fama en toda Grecia, al poco tiempo recibió una propuesta. El rey de Macedonia, Filipo II, acordándose del hijo del médico de su padre, le pidió sus servicios para que fuese el maestro de su hijo, quien sería el futuro Alejandro Magno. Por aquel entonces tan solo tenía 13 años. Filipo II le ofreció a Aristóteles la localidad de Mieza para que la usara como residencia y escuela en la capital de Macedonia. Allí Aristóteles educó a Alejandro Magno al menos durante 2 años, hasta que empezó la carrera militar. Aparte de a Alejandro, allí Aristóteles también fue el maestro de 2 amigos del joven Alejandro, Ptolomeo y Casandro, quienes acabarían convirtiéndose en los generales más importantes de Alejandro en las futuras campañas y acabarían también siendo reyes, Ptolomeo rey de Egipto y Casandro rey de Macedonia. La curiosidad insaciable de Alejandro fue, muy probablemente, estimulada bajo la influencia de su maestro. Gracias a Aristóteles, Alejandro se obsesionó con las leyendas de los héroes homéricos, sobre todo con Aquiles, y también le debió al filósofo su curiosidad por el mundo más allá de Grecia. Por lo que quizá Alejandro Magno no hubiera sido el que conocemos hoy en día si no hubiera tenido a Aristóteles como maestro. Aristóteles permanece en la corte macedónica hasta que el rey Alejandro decide marchar en su campaña por Asia. El filósofo propuso al joven rey que se llevara a su sobrino, Calístenes, en sus expediciones para que sirviera como historiador y cronista, y Alejandro, que tenía en gran estima a su maestro, lo aceptó. Aristóteles, con casi 50 años y una reputación enorme sobre los hombros, volvió a la ciudad de Atenas, donde fundó una escuela, el Liceo, llamada así porque se ubicaba en un recinto dedicado al dios Apolo Licio. Durante el mismo periodo de su vuelta a Atenas, murió su esposa, Pitias. Aristóteles tomó como concubina a una de las esclavas de su difunta esposa, llamada Herpilis. Con ella tuvo un hijo llamado Nicómaco, en honor a su padre. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo no era de ámbito privado. Sus clases eran públicas y algunas eran gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles ganó muchos adeptos que seguían su filosofía. Estos eran llamados peripatéticos. En griego, peripatein significa dar vueltas. Se les llamaba así por la costumbre que tenía Aristóteles de debatir con sus alumnos mientras paseaban por el jardín del Liceo. Su sobrino, Calístenes, escribió las crónicas de Alejandro Magno durante sus campañas por Asia y escribió muchas otras obras, siendo un historiador notable y apreciado por Alejandro. Sin embargo, los intentos de Alejandro por acercarse a los pueblos persas, tomando las costumbres orientales, hizo que muchos de sus generales y seguidores
tanto griegos como macedonios, estuvieran en contra. Calístenes fue uno de ellos y en una ocasión no se postró ante Alejandro, ya que postrarse con la frente en tierra ante un líder era una costumbre extranjera. Por ello, Calístenes fue acusado por Alejandro como traidor y después como conspirador. Fue hecho cautivo y murió poco después, ya fuese por las torturas o por el hambre durante su cautiverio. Aristóteles se entristeció cuando supo de la muerte de su sobrino y se lamentó cuando supo que su antiguo alumno se estaba convirtiendo en un tirano. Siguió enseñando en el Liceo durante 10 años, hasta que murió Alejandro Magno en Babilonia. Tras la muerte del conquistador, se alzaron en Atenas recriminaciones contra los macedonios. Aristóteles, que era macedonio y antiguo maestro de Alejandro, pensó con prudencia y decidió marcharse de Atenas. Se refugió en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea. Sus enemigos lo acusaron de impiedad, el mismo crimen por el que Sócrates había sido condenado a muerte. Aristóteles decía que aquello era fruto de la democracia radical de Atenas. Poco después, murió en extrañas circunstancias, supuestamente por malestares digestivos, a la edad de 61 años. Hay teorías que dicen que pudo ser envenenado. Sus ideas, aún a día de hoy, influyen en el pensamiento occidental, siendo uno de los pilares más importantes de la filosofía.